Bueno, entonces, en este caso, pues vamos a hablar sobre las técnicas de control de errores, de la última parte del curso. Y pues tenemos que hablar sobre el concepto que se llama ARQ. Esto se divide en dos grandes, o sea, las técnicas de control de errores, perdón, se dividen en grandes categorías. Una de ellas es la detección de retransmisión automática, ARQ. Pues obviamente, como estamos hablando nosotros de códigos, el ARQ es una retransmisión que se saca o se considera hecha sobre el manejo de códigos de bloque. Entonces, en este caso, la otra categoría es el FEC, que es otra técnica de corrección que se basa sin retransmisión a partir del código, un código corrector. O sea, mientras la una usa retransmisión, la otra no. O sea, esta es más elaborada, por decirlo de esa forma. Entonces, ¿cómo se puede escoger una técnica de control de errores? Pues la técnica de control de errores se va a sacar de acuerdo a qué clase de cosas, las características de lo que se requiera. O sea, usted aplica técnicas de corrección de errores siempre y cuando, pues en este caso, este tipo de situaciones lo ameriten. Las características que tengan el soporte de comunicaciones, la parte de lo que esté concebida en el desarrollo de la comunicación, porque pues obviamente usted no lo va a hacer sobre cosas que sean muy simples. Y obviamente esto tiene unos niveles de exigencia. Entonces, si estamos hablando del ARQ, entonces el ARQ usa mecanismos como cuáles, el concepto de la parada y la espera, o la transmisión continua, porque si está en transmisión continua, él podría hacer en ese orden de ideas una acción de tener que ir hacia atrás, una cantidad específica de bloques de información, y sobre esa parte hacer una retransmisión selectiva, en este caso. Entonces, la parada y espera, entonces se emplean códigos detectores de errores, ¿cierto? Pero aplicados ¿en dónde? A los bloques de información jóvenes. Entonces, en ese orden de ideas, los bloques, o sea, las tramas de las que estamos hablando acá, de pronto en ese caso no necesitan ser enumerados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Estar muy pendiente de las confirmaciones positivas y de las confirmaciones negativas, porque si hay una confirmación positiva, se procesa un dato. Si hay una confirmación negativa, probablemente se tenga que hacer un procedimiento adicional. Entonces, los bloques constantemente, acuérdense que en las telecomunicaciones siempre se trabaja con un procesamiento especialmente hecho por expectativa. Entonces, uno confirma lo que sea positivo y se pasa sencillamente, en este caso, al siguiente nivel de tramas. Pero si no hay tramas en ese sentido, entonces, ¿qué toca hacer? Repetir de nuevo si no hay trama, si hay tramas con errores, toca repetir nuevamente la trama enviada. Entonces, aquí podemos ver nosotros, en este caso, lo que es un mecanismo de parada y espera. Entonces, por ejemplo, fíjense que del lado izquierdo tenemos grupos de información que tienen que ir desde A hasta B, y pues que obviamente en este caso, una vez que se confirme uno de esos enviados y tenga una confirmación, pues se puede continuar transmitiendo. Si no, toca hacer una repetición de lo que se está enviando. ¿Ya? En este caso. Entonces, obviamente, cuando se acepta un bloque en el lado receptor, entonces quiere decir que el lado transmisor puede continuar enviando datos. Mientras tanto, no. Entonces, una parada y espera tiene unas características especiales. Las tramas, obviamente, no precisan de campo de numeración como cosa curiosa, y no se va a enviar una trama sencillamente hasta que no haya sido sacado o no se haya confirmado en este caso a la que tiene que ser. Normalmente esto hace parte de los mecanismos full HAL duplex, ¿cierto? Y no se hace comunicaciones simultáneas. Entonces, de acuerdo a esto, las características también adicionales de parada y espera, pues por ejemplo acá hablábamos precisamente de otras características adicionales, es que no precisan campos de numeración y no, como repetíamos, no tendríamos que considerar sino cosas especiales, ¿sí? Sobre lo que es el desarrollo de lo que es una transmisión HAL duplex, o sea que no hay comunicaciones simultáneas. Entonces repetíamos que hay que tener en cuenta qué clase de cosas. Por ejemplo, esta clase de situaciones ya suceden y se dan cuando no hay confirmaciones. Por ejemplo, si usted envía un bloque y no llega una confirmación, el dispositivo receptor
obviamente está obligado a esperar a que el dispositivo transmisor le repita el dato, así lo haya recibido desde ese punto de vista. Entonces, en ese orden de ideas, hay que implementar temporizadores para poder que supuestamente esto se vuelva mucho más eficiente. Y obviamente que pues también está la tapa, ¿no? La tapa, ¿cuál es? Que usted pueda seguir hablando o enviando datos, ¿cierto? Retransmitiendo cosas y nunca llegar a la confirmación. ¿Qué pasa con esa situación? Pues obviamente hay que hay que generar para todo mecanismos de soporte, y esos mecanismos de soporte están asociados a los contadores de retransmisiones, para que obviamente llegue a un punto en el cual se tenga que abortar la comunicación. Otra cosa es que, por ejemplo, el acknowledge se pierda. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces hay que, si pues perdido un acknowledge, perdido una confirmación, pues el transmisor está obligado a enviar de nuevo la trama al receptor, en este caso. Entonces, digamos que hay un pequeño asunto para resolver esto, y es tener dos acknowledge que se alternen, ¿sí? En ese sentido, para obviamente determinar y marcar cuáles son las tramas consecutivas que hay que esperar. Bueno, ahorita se va a hablar de la eficiencia del mecanismo de parada y espera en los medios de transmisión. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros un par de estaciones separadas, una de cierta distancia, y para viajar el dato de un lado a otro, pues hay un tiempo determinado de duración, en este caso de propagación, para viajar, y hay un tiempo de duración de trama. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el tiempo de propagación, en este caso, va a comenzar en un determinado valor, y eso es lo que va a determinarse para, en ese sentido, enviar los datos, ¿sí? Entonces, también hay un tiempo en el cual el dispositivo receptor, ¿cierto? Va a determinar cuánto dura una trama, o sea, qué tanto se demora recibiéndola. Bueno, la forma en cómo esto finaliza, ¿cuándo se da? Cuando el tiempo de transmisión y el tiempo de duración de trama, en otras palabras, el tiempo de propagación y el tiempo sub cero, pues, en ese sentido, pues se van a determinar en un valor referencial. Entonces, una vez que eso pasa, y eso está recibido del dispositivo receptor, pues el dispositivo receptor contesta con un acknowledge, y al llegar ese acknowledge al dispositivo transmisor, pues se va a considerar un incremento en los tiempos. Entonces, en este caso, tiene que haber un tiempo de propagación doble, que se va a sumar al tiempo de la duración de la trama, y eso nos va a dar por finalizado el tiempo total de lo que es el evento de comunicaciones. Entonces, el tiempo útil, que es el tiempo sub t, ¿qué viene siendo? El tiempo útil en este caso viene siendo una medida de la cual, ¿cierto?, va a durar la trama. Nosotros podemos hallar una relación entre el tiempo útil, ¿cierto?, y obviamente, pues el tiempo de propagación. Entonces, ¿eso qué nos indica? Nos indica precisamente un factor de eficiencia, ¿ya? Vamos a revisar, pues obviamente el tiempo que existe, vamos a hacer la relación de revisión entre el tiempo de propagación, ¿cierto? Y el tiempo sub t del que estamos hablando acá, que es el tiempo de duración de la trama. Entonces acá pueden ustedes apreciar que cuando precisamente el tiempo de propagación se hace muy pequeño, pues el valor A tiende a ser T sub P sobre T sub T. Entonces, en otras palabras, yo podría tomar esos valores que están allí y reemplazar. Y me quedaría más o menos en este caso la eficiencia del lado derecho. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si de pronto en ese caso ese tiempo A es menor que 1, probablemente pues sucedan ciertas condiciones, porque no va a ser lo mismo cuando sea igual a 1 y cuando sea mayor a 1. ¿Por qué? Porque en todas las situaciones se están considerando ciertos momentos especificados en el consumo del tiempo. Bueno, entonces, estos valores acá van a indicar, por ejemplo, el rendimiento como tal de una estrategia de envío de datos entre un par de dispositivos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir, y finalmente, que nosotros podemos relacionar parámetros de rendimiento, en este caso, ¿cierto?, entre las partes de un circuito de comunicaciones. Y podemos expresar eso en muchos términos. Uno de esos términos precisamente pueden ser factores adimensionales, que pueden medir en este caso la eficiencia.
además de medir el tiempo que se demora en propagarse un dispositivo o un dato que envía un dispositivo. Pues aquí están las conclusiones de la parada y espera, y es que pues el mecanismo de parada y espera usa códigos detectores, son de simple implementación y no requiere campo de numeración de trama, y obviamente necesita que como mínimo que el circuito sea full hall duplex. Si de pronto tenemos eficiencias donde A es menor que 1, pues esas son eficiencias aceptables y es para cortas distancias en este caso. ¿Ya? Bueno. Y si nosotros tenemos que eso es mayor que 1, pues la eficiencia muy baja y normalmente en este caso eso es aplicado en grandes distancias contra más cortas. ¿Sí? Y pues obviamente lo que hay que considerar es que estos casos hay que extrapolarlos todo el tiempo. Una de esas implicaciones de esto viene siendo las comunicaciones satelitales, donde no se pueda emplear el mecanismo de parada y espera. Bueno, los mecanismos de parada y espera utilizan códigos detectores, son de simple implementación. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ellos trabajan sobre la base de comunicaciones que tienen estructurada para sí. No hay un campo de numeración, no, sencillamente solo lo único que está buscando es que seas HAL duplex, ¿cierto? Y es aplicable cuando el tiempo de duración, como mencioné acá, de las tramas es mayor al orden del tiempo de propagación entre los extremos. Entonces, normalmente, repito, en comunicación en vía satélite no se puede emplear para y espera. Ahora miremos el concepto del ARQ de transmisión continua. Entonces, aquí nos caracterizamos precisamente por la especificación de envío de datos consecutivos, donde se elimina o se disminuye las paradas de espera de confirmaciones. Entonces, en este caso, esas formas de manejar la información, ¿sí? Tienen que obviamente determinar que puedan ser enviadas sin recibir confirmaciones cuando se está manejando una estructura de información de estas y se está tratando de asociar, en este caso, ¿sí? Los mecanismos de anchos de ventana, ¿cierto? El ancho de la ventana es como la cantidad formal de lo que puede procesar un dispositivo en un momento determinado de acuerdo a sus características de aceptar datos. Bueno, entonces, en esta parte, perdón, bueno, aquí se hace necesario enumerar las tramas, porque pues aquí lo importante de esto es el orden que se comienza a darle a esta situación, ¿sí? Y pues eso implica a dónde ir a caer con los mecanismos de recuperación de errores, porque acá sí se hace recuperación de errores. Entonces aquí tenemos nosotros un concepto de interacción y tenemos ventanas por verificar, ¿cierto? Por transmitir y dependiendo de lo que pase en el extremo receptor, pues va a suceder esta situación. Entonces, por ejemplo, acá se han enviado datos, se han confirmado solamente el 1 y el 2, en este caso, 3 y 4 no, precisamente. Ha habido rechazos, entonces toca comenzar a transmitir desde el 3, 4, 5 y 6, y obviamente esperar en ese caso que de pronto estos datos no hayan sido corruptos. Entonces, normalmente uno que tiene que considerar un buffer de aceptación que tiene que tener esto. ¿Algo, hasta el momento tienen alguna duda? ¿Tienen dudas acerca de eso? No, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues nosotros tenemos bloques de transmisión continua y obviamente pues hay, como esto es el mecanismo si corrige, entonces uno tiene la posibilidad de decirle, ve, devolvete tantas, digamos que hojas hacia atrás y verifica si eso está pasando. Entonces uno va, uno va y busca dónde están las cosas y evidentemente determinan dónde hay que corregir el error. ¿Ya? Entonces el acknowledge acá tiene un valor bien importante porque el valor bien importante está armándose sobre la totalidad de los datos que en ese momento se están, en este caso, intercambiándose y se va a hablar es del dato que está precisamente mal, mejor dicho, con el dato que tiene defectos, ¿cierto? Bueno, entonces acá fíjense que el acknowledge, ¿cierto? Está aplicado sobre una trama determinada, ¿sí? Entonces recuerden que el acknowledge puede ser, o sea, está aplicado para que una de estos datos, ¿cierto? Se pueda trabajar. Si lo que sale como señal es un no acknowledge, todo el dispositivo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Descartar los datos.
Bueno, ¿cómo funciona este mecanismo? Este mecanismo de transmisión continua básicamente trabaja con repeticiones o digamos que en este caso interacciones que tienen que ver con el desarrollo de precisamente la recuperación de un error. Entonces, el mecanismo dice desde cuándo no le favorecen las cosas y fundamentalmente se va a devolver esta parte unos ciertos campos hacia atrás, en este caso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces digamos que en esa situación vamos a tener nosotros de forma explícita, ¿sí? ¿Cómo van a ordenarse? Primero que todos los datos que estén entrando a nivel de buffering en un dispositivo receptor. Y pues obviamente se tenga en cuenta cómo manejar las tramas que en este caso, sí, ahí están llegando y ellas se consideren la forma, de alguna forma puntual, cómo tienen que ser ordenadas. De hecho, aquí se puede dar el paso en el cual los mecanismos de retransmisión son selectivos. ¿Por qué? Porque le van a decir desde cierto punto qué es lo que tienen que arreglar en ese orden de ideas. ¿Ya? Esa es la ventaja de esto. Entonces, digamos que uno puede alcanzar una eficiencia más alta en el uso básicamente de los medios de transmisión cuando pues este tipo de cosas están trabajando en condiciones de tiempo real. Por ejemplo, acá se están manifestando las cosas que puntualmente se están trabajando. Obviamente, pues se están enviando datos desde el transmisor al receptor. Ahí pueden ustedes considerar esa parte. Y fíjense que allí se están entrando en el detalle de que no se confirman todos, sino ciertos aspectos de ellos. En este caso, entonces, ¿cuáles son los que se van a recuperar? Se van a recuperar precisamente, independiente de cómo estén manejándose las secuencias, los datos que son seleccionados para que en ese caso sean retransmitidos por el dispositivo transmisor. Entonces, ¿eso qué involucra? De que, pues, el buffer puede estar desordenado, pero va a haber una mayor eficiencia en el manejo de las comunicaciones. Entonces, ¿lo que implica? Que en este caso vamos a tener consideraciones de eficiencias que van a indicar, pues, obviamente un cierto aspecto relativo a la retransmisión selectiva. Entonces, la retransmisión selectiva es precisamente eso, ¿no? Ya, de forma puntual. Bueno, entonces aquí pueden ver ustedes, en este caso, lo que está sucediendo con diferentes tipos de valores asociados a la cantidad de datos y al mecanismo de rendimiento que puede tener en este caso un sistema de estos. ¿Listo? Bueno, entonces, un mecanismo de transmisión continua, ¿qué involucra? Pues estos ya son mecanismos que no son half duplex, ya requieren circuitos full duplex. Y desde ese punto de vista, pues van a considerar en ese orden de ideas confirmaciones que constituyen en este caso envíos de datos en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente se involucra en ese orden de ideas que si la información va en un sentido, la confirmación tiene que ir en sentido contrario. ¿Está claro hasta ahí? ¿Jóvenes? Bueno, entonces ahorita hablemos de lo que es la ventana deslizante. Entonces una ventana deslizante fundamentalmente se determina de acuerdo a la capacidad que tiene cada dispositivo de procesar tramas que obviamente son capaces de aceptar y obviamente recibir sin esperar una confirmación en especial. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? Pues nosotros podemos manejar un tamaño de ventana que se va a deslizar un cierto número de posiciones hasta, en este caso, una trama confirmada. Entonces, el tamaño de ventana se puede manejar de acuerdo a eso, ¿cierto? De acuerdo a la cantidad de datos es que especialmente se han podido confirmar hasta un determinado punto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo deslizarla de un lado a otro. Entonces, la ventana deslizante, ¿por qué es deslizante? Porque yo la puedo ir recorriendo de un extremo a otro, ¿cierto? Una vez que en este caso todo el buffer que se esté manifestando por confirmar, ¿sí? Tenga en ese caso la certeza y la solvencia de que han sido datos procesados desde ese punto de vista. Entonces, digamos que cada vez que hay un acknowledge, ¿sí? Por un dato confirmado, la ventana tiene que ir corriendo o deslizándose en el buen sentido de la palabra. Deslizando quiere decir es que en ese caso
va asumiendo que se va haciendo un recorrido vectorial, por decirlo de una manera, de los datos que están siendo almacenados en un buffer. ¿Y eso hasta cuándo pasa? Eso va a pasar hasta que el recorrido de la estructura de datos se haya obviamente considerado, digamos que recorrida por completo, y los datos se hayan confirmado con todos mejor dicho, en su totalidad, todos los que han entrado al buffer. Entonces, aquí está más o menos el procedimiento. Entonces, obviamente, en este caso, el tamaño de la ventana influye en la eficiencia del uso del medio. Pero ahora, ¿para qué se utiliza un tamaño de ventana? Pues un tamaño de ventana se va a utilizar es para ofrecer fundamentos de control de flujo en ese momento. Entonces, desde ese punto de vista, en este caso, ¿sí? Podemos nosotros considerar que de forma puntual, ¿cierto? Nosotros vamos a manejar mecanismos que puedan articular de manera uniforme el proceso de envío de datos de un lado a otro. Es más, de hecho, aquí los procesos de manejo de memoria pueden ayudar precisamente a confirmar si de pronto en este caso la totalidad de los datos puede ser en un momento determinado manejada o soportada de forma alterna. ¿Para qué? Para que en aras de esto, pues esté manejando efectivamente una ventana. Bueno, entonces, en resumen, son mecanismos de recuperación de errores que van básicamente a involucrar, pues, los códigos que hemos estado manejando en este caso, ¿sí? Y obviamente, desde ese punto de vista, la disposición como tal y del empleo de técnicas de control de errores, en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las técnicas que estamos manejando acá? El ARQ que tiene parada y espera de transmisión continua, además del FEC, en este caso. El ARQ, pues básicamente puede ir una cierta cantidad de bloques atrás y puede hacer retransmisión selectiva. Bueno. Ahora, en cuanto a esto, la técnica de parada y espera es sencilla, pero es ineficiente. ¿Por qué? Porque implica que se esté involucrando un circuito HAL duplex, ¿cierto? Y la transmisión continua, pues obviamente es buena, porque lo que hace es mantener el canal ocupado, incrementando la eficiencia y disminuyendo los tiempos que se requieren, en este caso, de espera de las confirmaciones. Pero para poder hacer esta situación se requiere un circuito full duplex. Entonces, en ese sentido, digámoslo de esa forma, pues uno puede hacer transmisión de datos hacia ambos lados y se va a establecer un campo de confirmaciones en las tramas que operan bajo el principio de ventana deslizante, en este caso. ¿Está claro? Bueno, ¿qué más hay que hacer acá? Determinar que la codificación del canal juega un papel importante en la transmisión de datos, en este caso. Y obviamente, desde ese punto de vista, considerar de las condiciones que impliquen aplicar un método de estos. Pues esto va a depender. Si no se necesita mucho concepto de exigencia en la recuperación de los errores, pues obviamente el mecanismo no necesita ser tan elaborado. Pero si se requiere confirmar y constantemente recuperar los errores durante la transmisión, sí se requiere en ese sentido usar un método elaborado. Obviamente, acá, en esta parte, son muy aplicables los códigos cíclicos, ¿ya? Porque son fácilmente implementables. Además de que, pues acuérdense que con esto, a nivel de algoritmos y a nivel de implementaciones polinomiales, se puede hacer muy fácil la detección de las ráfagas. Hasta ahí estamos, en este caso. Entonces, vamos a revisar de una vez la siguiente parte. Y vamos a hablar puntualmente de lo que es las modulaciones digitales. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? No, profe, ninguna. Bueno, entonces hablemos de lo que es una modulación digital y de esto vamos a hacer un taller y un laboratorio. De hecho, pues estamos considerando manejar técnicas mejor dicho, esta es la última parte de esto y desde ese punto de vista, pues vamos a revisar puntualmente las técnicas de codificación de señales. Bueno, esto es un gráfico que está un poquito mal, pero nosotros ¿de qué nos vamos a encargar? Nos vamos a encargar de entender cómo alojar datos de señales digitales, en este caso, de datos digitales en señales digitales, de datos analógicos en señales digitales, de datos digitales en señales analógicas y de datos analógicos en señales analógicas. Entonces, esto es un juego, no es un juego de palabras, sino una forma de implementación. Entonces, la primera cosa es que nosotros vamos a estar manejando señales discretas que se caracterizan por tener pulsos de voltaje discontinuos.
¿cierto? Además, pues tienen elementos de señalización y esto va a determinar de una vez por todas esto que está aquí considerado, en este caso, que es el tiempo de bit, que en otras palabras es la velocidad del canal de forma indirecta. Entonces, como hemos determinado también nosotros, se requiere conocer de algunos términos, hay que conocer en este caso que algunos códigos son polares, otros son unipolares, hay elementos de datos que puntualmente en este caso implican implementaciones, ¿cierto? Por lo que están representándose a nivel de códigos, hay tasas de datos y hay duraciones de bits, dependiendo de lo que en ese sentido se eche en tiempos lo que dura cada bit. Ahora, hay elementos de señalización también, que son parte de lo que ocupa en este caso un intervalo de señalización dentro de un código, y los elementos de señalización pueden ser en este caso conceptos digitales o analógicos. Por ejemplo, un concepto digital es sencillamente un pulso que indique un valor específico de algo para denominar o determinar un estado, y un elemento de señal analógico, pues sencillamente la expresión constante de varios parámetros que pueden ser amplitud, fase y frecuencia, identificando un punto de señalización o un esquema de señalización. Ahora, obviamente, pues nosotros vamos a hablar de aquí en adelante de anchos de banda, de tasas de velocidad, en este caso, y necesitamos interpretar las señales. Entonces, para nosotros va a ser muy importante entender cuándo comienza y cuándo finaliza una señal, en este caso, y los factores que específicamente la pueden, en este caso, perdón, la pueden afectar a las señales, que obviamente una de las situaciones fundamentales es que nosotros tengamos en claro lo que es la tasa de errores de bits y el ancho de banda en una cerrada relación. Ahora, pues digamos que nosotros es importante que entendamos cómo estos esquemas de modulación van a tratarse, porque algunos de ellos, pues, ustedes vieron que en la parte de modulaciones analógicas como AM, FM y PM, los más importantes eran el FM y el AM, el PM no tanto. Entonces, en este caso, es probable que acá nosotros tengamos en cuenta otras características, porque es que las modulaciones que vamos a tener acá parten del hecho de que uno va a usar, digamos que, especificaciones diferentes. Entonces, es probable que la base del manejo del reloj, la base del espectro y la señal indiquen, en ese sentido, condiciones para manejar en las modulaciones digitales. Entonces, en ese orden de ideas también van a haber conceptos de detección de errores y obviamente cosas con las que puntualmente, en ese orden de ideas, se determine, ¿sí?, interferencia de señal y ruido. Ya en ese caso, ¿qué tan inmunes son esos tipos de señales? Además de que esto involucre, en este caso, la complejidad y el costo. Ahora, vamos a hablar pues puntualmente de lo que es la tasa de modulación. ¿A qué se refiere la tasa de modulación? Pues la tasa de modulación se denomina en este caso, pues con esta variable que tenemos acá, D, y obviamente es la relación específica que existe entre la tasa de datos que está dada en bits por segundo y el número de bits que tienen se tiene por elemento de señal. Entonces digamos que si desde ese punto de vista nosotros decimos que la tasa de bits es de 1 bits por segundo, y el número de elementos por señal es 1, entonces tenemos el caso trivial, para que de pronto lo entiendan en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué indica esta situación? Pues esto va a indicar que obviamente estos son normalmente elementos de señal. Si suponemos que esto tiene, si un elemento de señal, un solo dato es esto, entonces esto sería un ciclo completo. Pero si un elemento de señal es este es uno, este es otro, pues se hace el conteo de las crestas y de los valles de acuerdo a la forma en cómo se está estableciendo esto. Por ejemplo, esto está determinándose en un código de no retorno a cero invertido y un Manchester. Si lo están determinando ustedes, en la medida en lo que supuestamente tenemos nosotros de 5 microsegundos. Entonces, en 5 microsegundos, ¿cuántos datos se han leído? Pues de momento se han leído 5, como pueden apreciar. Pero la lectura de cada uno pudo haberse dado de una forma diferente. Bueno, ahora en este caso, ¿cierto? Entonces, existen características como el scrambling, que son básicamente para reemplazar secuencias que obviamente producen valores constantes. Entonces, ¿uno para qué hace este tipo de cosas? Este tipo de cosas lo hace para supuestamente, en este caso, determinar
transiciones y obviamente procesos para sincronizarse con otras señales. Los propósitos de diseño de esto es que, pues obviamente esto no involucra componente DC, no hay grandes secuencias, es para evitar en ese caso grandes secuencias de ceros y obviamente pues tener una reducción en las tasas de datos, además de dar una capacidad de detección mucho más alta. Entonces, en este caso, pues digamos que el propósito público de tener en cuenta las señales, las modulaciones digitales, es el de trabajar precisamente con unas técnicas de codificación que, son las que vamos a partir del día de hoy a mencionar. Y estas son el ASK, el AFSK y el PSK, que pues esos son siglas, ¿no? Entonces, el ASK es la conmutación por cambios en amplitud, el FSK es la conmutación por cambios en frecuencia y el PSK es la conmutación por cambios en fases. Entonces, aquí tenemos precisamente la forma en cómo se está mostrando esto. Entonces, se supone que esto es ASK. O sea, nosotros tenemos señal cuando precisamente tenemos un dato aquí presente. Como pueden apreciar, en ese orden de ideas, pues aquí están demostrándonos que aquí tenemos un par de unos, que estos son ceros. Mejor dicho, esta es una estructura de señal con la cual se está demostrando precisamente que esta parte de acá, ¿cierto? Está considerando lógica negativa. Miren que, por ejemplo, aquí los valles son unos y las crestas son ceros. Y ahí es donde se está indicando la presencia de los datos. En el BFSK, o sea, en el FSK, pues sabemos que en ese orden de ideas, cuando hay unos, hay aumentos de frecuencia y cuando hay ceros, hay disminución de frecuencias. Y obviamente cuando tenemos en el PSK esa parte, pues estamos encontrando cambios de fase. Obviamente, como pueden ver, cada vez que hay un 1 hay un cambio de fase. Cada vez que se presenta un 1 hay un cambio de fase. Cada vez que hay un 0, pues no hay cambios de fase. Eso es lo que está diciendo este código de acá. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Profe, los cambios de fase ahí en esa se hacen siempre con respecto a la señal principal, a la señal entrante, Claro, o con el claro, cambio que ya tuvo anterior. porque recuerden que esto es una señal que modula. Esa es una señal de información. Okay. Y esta señal de información le dice a la señal modulada, en este caso, cómo cambiar, porque es que realmente esto es una portadora, ¿no? Para que se acuerden de eso, porque esto también usa el concepto de la técnica. Por eso hablaba ahorita de las técnicas de modulación, porque es que para poder que haya técnicas de modulación, recuerden ustedes que tiene que haber una cosa que se llama superposición. Y para poder que haya superposición, tiene que haber en contraste una señal de información que indique cómo debe de cambiar la portadora y una señal portadora que es la que se supone va a expresar todo este concepto. Tienen que recordar esa parte, aunque esto ya es un ámbito digital. Mucho cuidado con esa parte. Entonces, ahorita comencemos a mirar el ASK, en este caso. Entonces, el ASK, pues puntualmente, tenemos para determinar que es para codificar ceros y unos de acuerdo a la incidencia de las amplitudes, en ese sentido. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? Podemos considerar nosotros que, pues, tenemos en cuenta de que esto es especificado de acuerdo a qué clase de cosas. Pues, obviamente, es especificado de acuerdo a situaciones con las cuales, pues, fundamentalmente, las amplitudes nos digan, o los datos de la señal de información nos digan dónde es que tiene que estar presente la amplitud de la señal. Ahora, este tipo de implementaciones no son muy adecuadas para redes de datos de alta velocidad, ¿no? Pues normalmente esos son, en este caso, para redes de datos potencialmente lentas. Pero si nosotros necesitamos lograr con esto altas velocidades, no lo podemos hacer en medios de par de cobre. Tendríamos que migrar a la fibra y modular con luz, en este caso. En el FSK ya la situación es un poco diferente porque acá puntualmente se utilizan dos valores binarios que van a representar precisamente diferentes frecuencias. Y esas diferentes frecuencias, en este caso, van a ser usadas para modificar el estado de la portadora en un proceso de superposición. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en este caso? Pues vamos a tener precisamente modificaciones en frecuencia sobre la base de presentación de que tiene una portadora. Normalmente, pues esto se hace para redes de 1200 bits por segundo, digamos, hasta líneas que tengan, por ejemplo, conceptos de grados de voz.
en este caso. El FSK se puede manejar de forma múltiple. ¿Por qué? Porque precisamente podemos manejar varias frecuencias. Entonces nosotros cada elemento de señalización puede representar más de un bit en ese orden de ideas. Y obviamente pues en este caso eso va a implicar que haya un ancho de banda más eficiente y obviamente sea más, digamos que más determinado para el manejo de los errores en cuanto a eso, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo funciona el PSK? Entonces digamos que nosotros ya hemos hablado puntualmente de las cosas que hasta el momento se nos parecían a las modulaciones analógicas. Ahora vamos a hablar de las modulaciones precisamente digitales. De hecho, en este caso, las modulaciones digitales van a advertir que puntualmente van a usar al PSK de acuerdo a la misma situación que se funcionaba en las modulaciones analógicas, con la consideración de que pues acá una señal que tiene un desfase va a indicar uno de los estados de binarios y la otra que no tenga desfase no. Sencillamente es eso. Entonces nosotros vamos a representar esto con dos estados. Entonces, para una señal, pues va a mostrar un desfase, para la otra señal, para el otro valor no. Entonces, por eso es que aquí hay discontinuidades en el hecho de producir la misma señal. Entonces, nosotros podemos no solamente producir un dato, podemos producir mucho más datos especificando muchos más valores de cambios de fase. Eso va a implicar de que yo pueda usar no solamente un bit, sino muchos más bits. Puedo usar de A2, de A4, de A8, de A16 en ese sentido. Entonces uno puede implementar una gran cantidad de fases y obviamente una de las situaciones que esto va a involucrar es que se pueden usar más de una amplitud. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a funcionar esta parte? Pues sencillo. Entonces acá tenemos nosotros la especificación formal de lo que se tiene para una modulación que se llama QPSK. ¿Por qué es QPSK? Porque tiene 4 datos. ¿Cómo son esos 4 datos? Pues esos 4 datos se componen precisamente desde el 00 al 11, desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, si lo miramos de esa forma, como pueden ver acá, ¿cierto? Entonces, hay una tasa de modulación que me va a indicar a mí las medidas específicas de rendimiento de esto todo el tiempo. O sea, la velocidad de modulación, en este caso, o la tasa de modulación, es igual a la relación de la tasa de datos sobre la cantidad de bits por elementos de señal, ¿cierto? Entonces, aquí tienen ustedes el esquema de un modulador. Entonces, es sencillamente identificable porque para la entrada, lo que vemos nosotros en este caso es que tiene que haber una conversión de serial a paralelo y llegar a los dispositivos que puntualmente van a mostrar precisamente el concepto de los retardos y los desfases. Entonces, en este caso, podemos notar nosotros de forma específica que la salida de la señal es la conjunción de todos esos famosos, de esas famosas pasadas de esa señal, de esos datos por cada uno de los estados, en donde uno de ellos va a entrar desfasado y el otro no. Entonces, una de las situaciones como tal es que estos esquemas de modulación también hay que considerarlos de acuerdo al ancho de banda. El ancho de banda, puntualmente en este caso, manejado en ASK y PSK, se relaciona directamente con la tasa de bit. En el PSK multinivel, pues tiene unas significativas mejoras y obviamente el FSK, pues no es como tan especial ni tan adecuado y por eso en ese sentido se prefieren más las combinaciones de ASK con PSK. Entonces, en presencia de ruido, digamos que fundamentalmente el que mejor muestra un rendimiento es la conmutación por cambios de fase en todas sus dimensiones, que es muy superior puntualmente a lo que pase con el ASK y el FSK, en ese orden de ideas. Entonces, es como para que entiendan que acá, si en las otras era muy importante las modulaciones de frecuencia y de amplitud, acá lo más importante es la modulación de fase, realmente, con respecto a las demás. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bueno, entonces ahorita mencionemos de qué se trata lo del QAM. Entonces el QAM, pues es la modulación por amplitud en cuadratura. Eso solamente menciones porque ahorita vamos a entrar en el detalle de cada uno de ellos. En este caso, pues estamos usando determinaciones de modulaciones que son aplicables ya en tecnologías de la calle, por ejemplo en el ADSL y en algunas redes inalámbricas. De hecho, el QAM es una de las modulaciones perfectas digitales que mezclan dos modulaciones. Una es la SK y el otro es el PSK. Además de que el QAM
se considera una extensión lógica del QPSK. Entonces, en este orden de ideas, lo que vamos a mirar nosotros es el envío de dos señales simultáneamente sobre una portadora, sobre una misma portadora de frecuencia. Entonces, nosotros vamos a usar en este caso, digamos que la implementación de una ASK, ¿cierto? Y a partir de la ASK vamos a producir un PSK en conjunto con un PSK, un QAM. Entonces, prácticamente aquí tenemos nosotros, en este caso lo mismo, el modulador QAM, ¿qué es? Pues el modulador QAM precisamente es la dispersión de una combinación, como pueden ustedes apreciar acá, de una conversión serial a paralelo, ¿cierto? Y en donde, pues obviamente lo que estamos haciendo nosotros son desfases. La sumatoria de salida es lo que precisamente me produce a mí la señal QAM. ¿Ya? Entonces, en este caso el QAM tiene variantes. Tiene una variante de 2 niveles, que es el QPSK. Está la variante de 4 niveles, que es el que supuestamente se dice que es el 16, el que maneja 16 estados. Y hay variantes que son mucho más grandes, en este caso. Entonces, digamos que el QAM básicamente es bien importante por eso. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O no? No, profe. Bueno, entonces esta parte nosotros ya la hemos tocado, en este caso, sí, porque esto ya lo hemos revisado. Entonces, de hecho, pues lo que tenemos que considerar nosotros es lo que vamos en este caso a considerar, o sea, la parte de lo que es el TDM, el PCM y todas estas situaciones involucraba que precisamente determináramos qué íbamos a hacer con todo esto. Entonces, vamos a hablar precisamente a partir de acá, ¿sí? Sobre, en este caso, qué vamos a hacer con estas especificaciones. Entonces, digamos que nosotros vamos a justificar el por qué estamos trabajando con señales precisamente de modulaciones digitales. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto? Entonces, yo puedo considerar que las técnicas de modulaciones analógicas se pueden ayudar a extender también la implementación de las modulaciones. Por ejemplo, en ese orden de ideas, nosotros lo que hicimos fue extender el concepto de las modulaciones analógicas a los datos digitales, ¿cierto? Entonces, finalmente, nosotros dijimos en este momento qué relaciones había clases antes entre lo que era un TDM, un PCM y un FDM en este caso, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué se supone que nosotros vamos a manejar datos analógicos sobre señales digitales y viceversa? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a considerar la implementación de cosas con las cuales, pues puntualmente, vamos a mostrar, digamos que, manejo de señales, ¿cierto? Donde el formato de la señal de salida lo está especificando una portadora simple. Entonces, el QAM, ¿qué era para nosotros? Volviendo a retomar el tema. El QAM para nosotros sencillamente era, en este caso, una modulación por amplitud en cuadratura, en donde ella básicamente introducía, en ese sentido, ¿sí? Un par de portadoras en ASK, para que lo entiendan de esa manera. Entonces, ¿cómo se construye desde ese punto de vista un mecanismo QAM? Un mecanismo QAM se supone que se compone de dos mecanismos ASK, como pueden apreciar acá, el modulador y el demodulador, porque una cosa sería producir la señal, como está en la parte de arriba, y otra cosa sería demodularla, que es básicamente lo mismo. Si ustedes notan un poquito, los dos circuitos son exactamente y plenamente complementarios, mientras que esta es la entrada al sistema QAM, esa sería en ese caso, y esta es su salida, esa sería precisamente la entrada al sistema de modulación, y acá estaría básicamente considerándose las salidas. ¿Cómo se puede capturar o recomponer nuevamente la señal? Usando filtros pasabajos. Bueno, entonces, en ese caso, digamos que las características es que el QAM puede manejar señales tanto análogas como digitales, datos análogos digitales, y señales específicamente que en este caso estén sobre el espectro disperso, ¿ya? Y un determinado ancho de banda. ¿Está claro? Bueno, entonces acá está, por ejemplo, un mecanismo que les muestro a ustedes cómo se implementa para el caso de esto, el salto de frecuencias. Esto es un transmisor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el modulador FSK o BPSK, en donde están entrando los datos de no retorno a cero. Fíjense que aquí está un dispersor de espectro de salto de frecuencias,
en este caso, donde hay un sintetizador, ¿cierto? En donde ese sintetizador de frecuencias involucra que le está entrando, en este caso, una fuente pseudo-randómica de fuentes de números. Entonces, ¿para qué? Para generar precisamente unos datos. Entonces, nosotros, ¿a dónde vamos a ir después? A un filtro pasabandas. Y en este caso, aquí tenemos como fase final, una señal a nivel de productos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Pues la idea con esto, de forma final, para que ustedes se enteren, en este caso es llevarlo a un receptor. ¿El receptor cómo va a trabajar? Trabaja básicamente como de la misma manera. Si ustedes notan un poquito, los circuitos son completamente complementarios, ¿cierto? Entonces él va a trabajar precisamente sobre la disposición de lo que en ese caso esté finalmente disponiendo para sacar. Si yo necesito sacar FSK, pues tengo que tener un demodulador de FSK. Si yo necesito sacar BPSK, pues necesito sacar un demodulador BPSK. Y voy a obtener de nuevo los datos de no retorno a cero. Básicamente es eso. En este caso, entonces, digamos que aquí están, a nivel de comparativas, lo que puede pasar en este caso, ¿cierto? Entre ambos dispositivos. Fíjense que, pues, realmente esto es como una suma binaria. Esto es una composición de datos, con lo cual, precisamente estamos dándonos cuenta nosotros hacia dónde queremos llegar con esta parte. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, profe, ninguna. Entonces, en este caso, pues avancemos. Vamos dándole rápido a esto. Entonces, hablemos un poquito de lo que son estos esquemas de modulación. Bueno, entonces acá ya evaluábamos precisamente lo que era la modulación y la demodulación puntualmente en las comunicaciones digitales. Entonces, por ejemplo, pues obviamente esto trabajaba sobre la expectativa de forjar datos de acuerdo a la entrada a un modulador. Por ejemplo, estos moduladores sencillos, donde ustedes pueden apreciar precisamente datos, ¿sí? Que entran bajo la influencia de una señal portadora, y ellos, por el simple proceso de la superposición, van a salir por una señal modulada en un cierto punto del circuito y nos producen a nosotros en el espectro estos niveles de salida. ¿Hay alguien que tenga alguna duda o alguna inquietud? ¿Hay alguien que tenga alguna inquietud? ¿Nadie? No, profe. Entonces sigamos. Entonces, según eso, en este caso, pues nosotros podemos considerar que un modulador en ASK, por ejemplo, ¿cierto? Puede darnos a nosotros la consideración de que, pues, producir una señal aquí lo más de simple, ¿no? De hecho, esto se puede hacer en MATLAB. No es sino considerar un modulador doblemente balanceado. Esto es un bloque al que se le hace incidir una señal portadora, ¿cierto? Y una señal modulante. ¿Qué es lo que esperaría uno producir a nivel de salida? Una señal en ASK. Si pueden ustedes apreciar. Entonces, la señal moduladora precisamente puede estar definida por una estructura de una señal digital. La portadora puede ser analógica. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo quiero producir, por ejemplo, en este momento un esquema QAM. ¿Cómo se trabaja el esquema QAM? Pues aquí tenemos precisamente nosotros la entrada al dispositivo, en donde en este caso podemos conmutar entre las dos señales. Y podemos precisamente considerar en este caso, ¿cierto? En estos moduladores la entrada de estas señales por ambos lados y producir precisamente señales en fase y en cuadratura por la entrada de señales que estamos definiendo ahora, ¿no? Porque es que en este caso, esto quiere decir señales en fase y señales en cuadratura, in phase y quadrature. Eso quiere decir las dos siglas, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Ya? Que el modulador, la señal salida del modulador QAM va a estar compuesta por una señal en fase y otra en cuadratura. ¿Qué produce esto? Pues, por ejemplo, esto es un PSK,
un QAM, perdón, un QAM este es un sencillo, ¿cuántos datos hay aquí? Pues aquí tenemos 2 bits. ¿Cuántos datos tenemos acá? Pues tenemos 4 bits, porque tenemos ¿cuántos estados? 1, 2, 3, no, tenemos 16 estados, 4 por cada cuadrante. Aquí tenemos un dato por cada cuadrante, en este caso, ¿ya? Entonces aquí está la determinación formal de lo que pueden especificar en un momento determinado a nivel analógico, ¿sí? En ese caso, los datos especificados, por ejemplo, con 3 bits, ¿cierto? Entonces aquí tienen la muestra de lo que es un QAM 16. Esto es lo que se reconoce como un diagrama de constelaciones, en este caso. ¿Ya? Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Entonces, en ese orden de ideas, podemos considerar nosotros, dentro de este punto de vista, ya la disposición como tal de lo que es una dispersión de una señal que usa 4 bits, ¿cierto? Entonces, cada puntico, esto no son puntos, ¿no? Estos son zonas o áreas. Voy a mostrarles más o menos de qué se trata. Entonces, asumamos, ¿cierto? Que cada puntico de estos es la zona o señal en la cual van a caer los puntos en los cuales tienen que ser caracterizados por este dato, ¿cierto? Entonces aquí puede caer un punto, o bueno, los puntos después de que no caigan lo suficientemente lejos de este valor, entonces se puede considerar que son parte fundamental de cada dato de estos. Entonces aquí tenemos varios datos, por ejemplo, aquí tenemos un QAM 8, ¿cierto? Aquí tenemos nosotros un diagrama de constelaciones para un QAM circular 8. Aquí tenemos un QAM rectangular 8. Aquí tenemos un QAM 16 circular, como pueden apreciar. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, entonces, ¿cómo se puede desarrollar para este tipo de cosas un detector de envolvente? Pues lo más de simple, ¿no? En este caso, los detectores de envolvente se pueden implementar usando explícitamente, en ese sentido, digamos que cosas importantes que están usadas casi que en la gran mayoría de las cosas con los niveles más altos de simpleza, por ejemplo, un simple diodo. ¿Está claro para ustedes hasta ahí? Señor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? ¿No? No, profe. Bueno, entonces sigamos. Entonces, avancemos aquí, en este caso. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cierto? Vamos a revisar un poco, pues, más cosas al respecto. ¿Cierto? Entonces, acá se supone que aquí tenemos precisamente un circuito detector de envolvente para AM. Pues esto es básicamente algo muy sencillo, que ya, pues, por esta parte ya debimos haber evolucionado nosotros y haber encontrado que precisamente esto es un circuito RC, que obviamente lo que revisa precisamente es la presencia de un envolvente dentro de esta parte, de esta relación de manejo de señales. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está mostrándonos nosotros esto? Pues precisamente a partir de un sistema de detección de envolventes, en este caso, miren la entrada, ¿no? De las señales, donde estamos mostrando nosotros ahorita. Esta es una señal cuadrada en la cual, pues, puntualmente tenemos nosotros el trabajo de incidencia precisamente sobre esta señal que tenemos acá.
Y esto es pues obviamente lo que estamos tratando de considerar y de lograr. ¿Qué estamos tratando de considerar y de lograr? Pues una señal que supuestamente afecte, de acuerdo a una señal de estas, una onda de AM. Entonces, básicamente nosotros lo que estamos buscando es acercarnos a una salida ideal, precisamente en este caso. ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense que lo que podemos hacer nosotros es como compensar ciertos efectos de esta situación. ¿Cómo supuestamente se trabaja eso? Pues eso se va a trabajar compensándolo precisamente de acuerdo al desarrollo de circuitos un poco más elaborados, porque pues eso implica que necesite calcularse mucho más de acuerdo a esta situación. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces, revisando esa parte, pues aquí podemos ver nosotros lo que en ese orden de ideas una relación señal-ruido puede representar precisamente en un aspecto de demodulación por envolvente. O sea, de hecho, la relación señal-ruido, aquí se está mostrando específicamente lo que puede suceder con respecto a la comparativa entre los valores que se están allí analizando. En este caso, entonces una relación señal-ruido puede ser algo creciente para esta situación. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros un proceso de detección de señales con manejo de frecuencia intermedia y con un modulador inmerso, en este caso, ¿cierto? Y acá nosotros podemos hacer recuperación de una señal cualquiera usando un PLL. Esto que tenemos acá específicamente, pues en este orden de ideas, son las dos bandas laterales, en este caso, y aquí tenemos precisamente el tono de la portadora en la mitad, ¿cierto? Entonces, es como si estuviéramos tratando ese mecanismo de AM, ¿cierto? De doble banda lateral con portadora suprimida, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá tenemos diferentes tipos de recuperación de portadoras para sistemas en doble banda lateral, ¿no? Para poder nosotros tan siquiera mirar a ver cómo vamos a afectar con una señal digital esa portadora. Entonces, en ese orden de ideas, aquí tenemos portadora suprimida completamente y este es el sistema especialmente determinado con de doble banda lateral con full portadora, ¿cierto? Mire, es sencillamente muestra de lo mismo en este caso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que considerarse acá? Pues ya el hecho es que de forma incidente va a ser bien importante el hecho de que tengamos que trabajar con un mecanismo de filtrado lo suficientemente apto para que o deje pasar la banda lateral inferior o deje pasar la banda lateral superior, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues la identificación de estos circuitos nos van a permitir a nosotros estar trabajando con ese tipo de cosas. Bueno, digamos que esa es la implementación circuital de todas estas cosas a nivel de bloques. ¿Qué se supone que estamos buscando nosotros? Nosotros estamos buscando precisamente el hecho de que se puedan hacer detecciones de datos, en este caso. Entonces, por ejemplo, un detector de sistemas en cuadratura, ¿cierto? En fase y en cuadratura, pues puntualmente va a determinar, en ese orden de ideas, ¿sí? Que se tenga que componer de esta manera, ¿cierto? Entonces, fíjense que los datos finalmente se tienen que considerar como salidas precisamente analógicas a la salida de cada sistema de filtros, ¿cierto? Entonces, el sistema de modulación y demodulación en QAM precisamente puede tener en cuenta la base que hemos estado mencionando, ¿cierto? Para poder determinar cómo construirlo. Por ejemplo, acá tenemos una señal QAM que tiene una tasa de bits de R, digamos, definida en R segundos, R bits por segundo, ¿cierto? Que entran precisamente a estos mecanismos de demodulación, en este caso, ¿cierto? Entonces, digamos que fundamentalmente esto que tiene que hacer, esto no es un modulador, esto es un demodulador QAM. Al demodulador QAM llegan datos y lo que hacemos nosotros es separarle las señales, precisamente. ¿Ya? Ese es un mecanismo de conversión de serial de paralelo a serial, perdón. Bueno, entonces, ¿cómo se maneja este tipo de cosas? Pues creo que es bien importante considerar acá que se tenga en cuenta la recuperación del reloj en ese orden de ideas. Entonces, ¿por qué es importante la recuperación del reloj? Porque precisamente en este caso son de los mecanismos que son puntuales para poder sincronizar las mismas señales en ese sentido. Entonces, ahí tenemos puntualmente esa parte. Vamos a seguir avanzando y vamos a hablar de las modulaciones ahorita unibit, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de la modulación digital, ¿cierto? Unibit. Entonces, digamos que acá vamos a hablar precisamente
de lo que es la justificación de una modulación digital. Vamos a hablar de los aspectos preliminares de las comunicaciones digitales, del cociente o de la relación entre otras cosas, E sub B, N sub 0, de los bits y de los baudios, específicamente, y la capacidad de información de un sistema de comunicaciones, además de su límite de Shannon. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Otra de las cosas es fundamentalmente trabajar con base en lo que es el mecanismo ASK, el mecanismo FSK y el PSK. Además de los mecanismos que producen la modulación y demodulación de esto. ¿Preguntas? Ninguna, ¿no? Entonces hablemos de qué justifica ahorita la modulación digital. Entonces, en este caso, digamos que vamos a iniciar, ¿cierto? Con este tema y vamos a mirar una pregunta. ¿Entiendes la pregunta cuál es? ¿Cuáles son los aspectos que uno considera que son importantes para que exista un entorno digital y más aún lo que es una comunicación digital? Entonces, esto es lo más de sencillo en este caso. Entonces, fundamentalmente porque, pues, de acuerdo a las consideraciones previas, pues, sencillamente ahí tienen ustedes dos aplicaciones que explotan las potencialidades del mundo digital. Una de ellas es la telefonía, precisamente, y la otra específicamente es el manejo de la sensorización y obviamente de los aspectos especificados dentro de una gran ciudad, en este caso. Entonces, especialmente esa parte que va a determinar, pues puntualmente en ese orden de ideas que pues los mecanismos que vamos a componer son de transmisión y de recepción, ¿cierto? Y asimismo, en este caso, vamos nosotros a hablar precisamente de un canal de comunicaciones, en donde en ese caso vamos a hacer fluir información por sus extremos. ¿Ya? Bueno, entonces digamos que eso es lo importante. Entonces lo que vamos a determinar nosotros es tener un emisor y un receptor, los cuales van a intercambiar información entre ellos, teniendo en cuenta que tenemos un sistema full duplex, en este caso. Desde ese punto de vista y determinando en ese orden de ideas, digamos que la posibilidad de mandar datos al mismo tiempo. ¿Cierto? Bueno. Entonces, un sistema de comunicación digital, pues sencillamente determina la presencia fundamental del envío de esos tipos de señales. Específicamente hablando, pues yo tengo que determinar acá, ¿cierto? Que hay una regla general. ¿Cuál es la regla general? Pues digamos que es determinar si el sistema es capaz de emplear o de soportar el manejo de información en estos formatos. Pues si estas señales no son lo suficientemente capaces de hacerlo, pues entonces en ese sentido no tenemos nada. Entonces vamos a mirar una simulación que acá se va a considerar, en este caso, el ancho de banda, que considera el ancho de banda del sistema. Digamos que una de esas situaciones que aquí toca tener muy claras es que vamos a hacer análisis de Fourier y lo vamos a estar mezclando constantemente con esto. Entonces, por ejemplo, esto es una simulación en la cual, como pueden ustedes apreciar, se están viendo los estados de producción de una señal a nivel de transformadas de Fourier. ¿Cuántas componentes necesariamente tendrían que haberse usado para que desde ese punto de vista esto llegara a su específica determinación y sumatorias en ese orden de idea? Miren los coeficientes que se han estado calculando para llegar a producir una aproximación cercana a esa figura cuadrada, en este caso. ¿Sí están viendo? ¿Aló? Sí, profe, ahí se... Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, ninguna, ¿no? Entonces miren todos los coeficientes que hay que tener en cuenta allí. Entonces en este caso, pues un sistema de comunicación digital puede ser utilizado para transmitir información en formato analógico, pero obviamente siempre y cuando la señal haya sido tratada previamente de esa forma, ¿cierto? Entonces, digamos que yo puedo manejar una señal analógica, digitalizarla
muestrearla y cuantificarla y transmitirla. Y con ella representar específicamente una señal. Entonces recuerden que aquí obviamente hay que considerar un teorema específico para esto. Entonces en la actualidad, pues necesitamos nosotros tener en cuenta que hay algo muy conveniente con las señales analógicas, y es que precisamente vamos a trabajar nosotros considerando de que siempre vamos a traer señales del esquema analógico al esquema digital. Puntualmente, en el formato digital la información puede ser guardada, modificada, regenerada, y obviamente es menos susceptible de sufrir daños en este caso, ¿ya? Puntualmente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O ninguna? Bueno, entonces, Ninguna, ¿cuál es la profe. idea? ¿Cuál es la idea? La idea es que los datos que nosotros vamos a manejar de aquí en adelante ya no son datos analógicos, sino datos que tienen una naturaleza digital. Entonces, para esto, también vamos a hablar de un coeficiente que es el coeficiente sub b n sub 0. ¿De qué trata supuestamente ese coeficiente puntualmente? Pues ese coeficiente relaciona, en ese caso, la energía de señal por bit y la densidad de potencia de ruido por hertz. Eso se denomina E sub b n sub 0, en este caso, ¿ya? Entonces, eso es un parámetro para determinar, por ejemplo, en ese orden de ideas, las cosas que están definidas, en este caso, a nivel de tasas de error y velocidades de transmisión. Por ejemplo, aquí estamos hablando ya de la situación en la cual, por ejemplo, miren la señal de arriba y miren la señal de abajo. Las dos señales son la misma, solo que la señal de arriba está más inteligible o más entendible que la señal de abajo. ¿Sí pueden ustedes apreciar? Entonces, ¿cuál tiene más porcentaje de tasa de ruido? Pues la señal de abajo. ¿Cuál tiene menos porcentaje de tasa de ruido? Pues la señal de arriba. Entonces, la idea como tal es que ese coeficiente nosotros supamos transmitirlo, manejarlo sobre todo en este caso, y obviamente expresarlo en términos de otras consideraciones, como cuáles. Por ejemplo, ahí tenemos puntualmente en ese orden de ideas, ¿cierto? La disposición de lo que es la energía por bit y la densidad espectral de ruido. Entonces, en este caso, nosotros tenemos allí que esto finalmente ¿a qué queda igual? Pues es que la energía de bit es igual en ese sentido, o es directamente proporcional a, en este caso, al tiempo de bit, donde este S que tenemos aquí es la potencia de la señal y T sub B es el tiempo de vida, es el tiempo necesario para enviar un bit, mejor dicho, el tiempo de vida, disculpen, es el tiempo de bit. Entonces, la potencia por el tiempo de bit es la energía de bit. Entonces, nosotros en términos de qué podemos expresar esto, pues nosotros aquí ya hacemos manipulaciones matemáticas. Hay que recordar que puntualmente, pues aquí no estamos hablando directamente de las funciones y las variables, específicamente hablando, ¿cierto? Donde puntualmente, pues este es una cosa, ¿sí? El inverso del tiempo de bit, ¿qué es? Pues la frecuencia. Entonces, nosotros acá tenemos que especialmente este factor que es E sub b n sub 0 es igual a la potencia de la señal sobre la densidad de ruido sobre la frecuencia, que en otras palabras precisamente se puede expresar en términos de qué clase de cosas. Por ejemplo, yo puedo especificar que finalmente esta cosa se puede expresar como S sobre K por T por R. Recordar pues ustedes que esto que está acá como K es la constante de Boltzmann y T en ese caso es la temperatura. Bueno, entonces nosotros podemos expresar esta relación en dBs. ¿Cómo la podemos expresar puntualmente? Pues la podemos expresar puntualmente, digámoslo, diciéndolo de esta manera, ¿sí? De esta forma, como un logaritmo. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que la potencia de señal en dB vatios menos el 10 por el logaritmo de R, que nosotros aquí habíamos definido a R como que era, pues R sencillamente la frecuencia, en este caso, menos 10 logaritmo por la constante de Boltzmann, menos 10 logaritmo por la temperatura, supuestamente me va a indicar todo esto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo hacer unas aproximaciones en este punto. Porque obviamente, este es un valor, la constante de Boltzmann es un valor, puntualmente hablando. Esta es la temperatura del sistema y esta es la frecuencia. ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces, ¿qué es bits y audio?
¿Qué es razón de bits? Pues es la supuestamente razón de cambio en la entrada del modulador y tiene como unidades los bits por segundo, específicamente hablando. Y la razón de audio, precisamente es la razón de cambio en la salida del modulador y es igual al recíproco del tiempo, ¿cierto? De un elemento de señalización de salida. O sea, es la velocidad a la cual salen varias unidades de señalización por minuto, por unidad de tiempo. En otras palabras. Bueno. Entonces, nosotros con esto hemos definido y nos hemos acercado a otro parámetro muy especial para estos sistemas, que es la supuesta capacidad de un sistema de información, en este caso. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna, profe. Bueno. Entonces, aquí tenemos nosotros la definición de lo que es la capacidad de información. Entonces, en este momento, vamos a definir algo bien importante. ¿Sí? En este caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es capacidad de información? ¿Ya? ¿Qué es para ustedes capacidad de información? Entonces, finalmente, esto tiene que implicar lo siguiente, de forma puntual, ¿cierto? Entonces, de forma puntual va a indicar, en ese sentido, lo que en ese caso es la forma, ¿sí? La forma de considerar, ¿sí? La cantidad de número de símbolos independientes que se pueden enviar en un sistema por unidad de tiempo. ¿Ya? ¿Hay preguntas hasta ahí? Entonces, para esta situación, había un señor Hartley, que supuestamente en este caso hablaba precisamente de la capacidad que la capacidad de información está dada, ¿por qué? Por precisamente una relación de lo que era en ese orden de ideas, ¿sí? ¿Sí? Una relación directamente proporcional, ¿sí? ¿Sí? ¿Entre qué clase de cosas? ¿Sí? En ese sentido. Entonces, había una relación directamente proporcional entre lo que era la característica del medio y el ancho de banda y la temperatura. Entonces, ¿cómo se iba a revisar esa parte? Entonces, en este caso, digamos que esta es la capacidad del canal de información, o sea, la capacidad del canal de información está determinándose por precisamente una relación con el ancho de banda disponible en Hertz, precisamente como lo mencioné, y obviamente en este caso, un factor que intrínsecamente estaba especificado acá, que era el rendimiento del sistema, además de esto, de que pues se tuviera en cuenta una variable de tiempo en ese orden de ideas. Entonces, ahí tenemos nosotros, digamos que prácticamente resumido todo. Entonces, realmente cuando uno está hablando de ancho de banda viene siendo aquella medida que le permite a ustedes definir dentro de un sistema la capacidad que tiene ese para transferir información por unidad de tiempo, refinando esto en un punto de referencia o interfaz, ¿cierto? En este caso. Entonces, digamos que ahí también se consideró otra cosa que ya era el límite de Shannon. Entonces, obviamente, Shannon, ¿por qué determinó esta parte y lo consideró más eficiente? Porque era un poco más útil, precisamente. Y obviamente en ese orden de ideas especificaba de acuerdo a eso, en este caso, que pues dependiendo de la forma en cómo el medio estuviera
determinándose, iba obviamente a considerar cosas como el hecho de que se manejara de pronto una capacidad de información. El medio prácticamente definía su naturaleza, qué tan buena o qué tan mala era su respuesta a las señales. Básicamente eso es como lo que estamos considerando hasta el momento. Entonces, el límite de Shannon definía precisamente esto, que era que la capacidad de información era directamente proporcional al ancho de banda, pero allí el por qué era más importante esto, porque es que resulta que en la ecuación de Hartley no se tenía en cuenta el ruido. Entonces, en cambio, en el límite de Shannon sí. Entonces, supuestamente eso era mucho más importante para esta situación, y esto era igual a 3.32 por el ancho de banda en el dominio de la frecuencia del sistema, por su respuesta en frecuencia, por el logaritmo en base 10 de 1 más la relación señal-ruido. Entonces, en este caso, eso era lo más importante que a nivel de conclusión podemos nosotros llegar a encontrar, ¿cierto? Entonces, determinábamos que la capacidad de información era precisamente directamente proporcional a la relación señal-ruido. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que estamos buscando precisamente ahora? En estas técnicas de modulación, en este caso, podríamos considerar nosotros, desde ese punto de vista, trabajar puntualmente con el manejo de mecanismos como este, en el cual precisamente tenemos nosotros una señal modulante digital, ¿cierto? Una portadora analógica, una señal modulada, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues sencillamente estamos considerando el hecho de manejar señales a nivel de unibit, técnicas de modulación unibit y multibit. Entonces, cuando son técnicas de modulación unibit, es porque estamos considerando un solo bit para modular la portadora. Cuando estamos hablando de técnicas multibit, es porque estamos empleando el arreglo de más de un bit para modular una portadora. Entonces, en este caso, digamos que de forma puntual, pues tenemos alternativas para manejar esto. Unibit, nosotros podemos referirnos a quiénes. Nos podemos referir a la SK, al FSK y al PSK. Pero las de multibit, necesariamente, ¿cuáles son? Pues ya estas son el QAM, el NQAM y el NPSK. No hay más. Entonces, de estas son las que tenemos que básicamente nosotros pegarnos en este momento. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? ¿Aló? No, profe, ninguna pregunta. No, profe. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Para este caso, yo les había dicho a ustedes que íbamos a hacer hagamos una pequeña pausa. ¿Listo? En este momento. Y es de unos 5 o 10 minuticos. ¿Listo? Listo, profe, de una. Bueno, listo. Vamos aquí en un momentito. Bueno, entonces hablemos de lo que es el ASK. ¿Cómo se produce el ASK? Pues el ASK realmente lo producimos nosotros, en este caso, como una disposición de una modulación en donde la amplitud de una señal portadora de alta frecuencia lo que hace es conmutar valores binarios, en este caso. Entonces, sencillamente a esto a veces se le dice tipo on-off keying, o sea, es una conmutación tipo on-off. ¿Cómo funciona esto? Pues aquí tiene una gráfica, ¿no? Entonces es una forma como muy directa y muy agreste de producir elementos de señalización. En este caso, por ejemplo, aquí tienen ustedes una tasa bit de 5, donde la tasa de baudios es 5, precisamente. Entonces ahí tienen 5 baudios. ¿Qué quiere decir esto? Pues cada elemento de señal, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, implica precisamente eso. Entonces, este tipo de cosas va a involucrar que obviamente se va a detectar la presencia de un 1 lógico cuando la portadora tiene una amplitud máxima. Cuando se detecta un 0 es porque la amplitud de la portadora es mínima o 0, precisamente. Entonces, esto es básicamente como lo que queremos mostrar. O sea, tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Cuál es la portadora? Pues la portadora es esta, ¿cierto? La señal moduladora es la señal digital y esta es la señal de salida, precisamente. Ahora, considerando esa parte de forma explícita, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, montamos nosotros acá
como en el caso analógico, que pues la intención es modular una señal de alta frecuencia por una señal modulante. Entonces, pues obviamente lo que estamos considerando nosotros es una señal con una longitud de onda, que en ese caso, pues primero que todo tiene que tener, digamos, bueno, cuando están hablando de la longitud de onda, que obviamente en este caso, ¿sí? Tiene que tener una cierta proporción del elemento radiante, pues es obviamente para optimización de manejo de señales, ¿cierto? En este caso. Aquí está la ecuación que fundamentalmente nosotros vamos a tomar precisamente como para gobernarle las amplitudes. Aquí pueden ustedes apreciar que obviamente una señal de estas, ahí tenemos una onda portadora, nosotros podemos apreciar que en ella la amplitud, como podemos ver, en este caso vale al cuadrado medios, ¿cierto? Entonces eso es lo que vale precisamente, perdón, la potencia de la señal, disculpen, vale al cuadrado medios. Entonces, de hecho, ¿cierto? Entonces, esta es la portadora, esta es la frecuencia modulante que tenemos acá, y esta es la potencia. Entonces, finalmente, entonces, pues podemos nosotros hablar de qué es considerar un 1 o un 0. Una señal ASK se puede expresar de esta forma, como la raíz cuadrada de la potencia de la señal sobre 2 más 1, mejor dicho, o como factor de 1 más la señal modulante por el seno de omega sub c de t. Esa es una ecuación precisamente para mostrar un sistema ASK. Entonces acá tenemos básicamente nosotros lo que va a componer una señal modulada en ese orden de ideas. Entonces una señal modulada precisamente pues tiene en este caso la misma amplitud de la misma portadora. Fíjense que aquí tenemos para la muestra de esto, matemáticamente hablando, la disposición de tener la misma señal. Por ejemplo, pues lo que se están haciendo en este caso es asumir que pues obviamente esto tiene sentido cuando la señal BDT, que es binaria, vale 1. Entonces, ¿esto cuánto termine costando? Pues en este caso sería 2 por raíz de P sub S sobre 2. Entonces, en otras palabras, esto es raíz de 2 P sub S por seno omega C de T. En este caso. Es lo que tenemos finalmente considerado. Entonces, el ASK, por ejemplo, esta es la parte cuando la señal se considera que es 0. Entonces, ¿cuándo se considera que es 0? Pues cuando precisamente en este caso, el valor de BDT es un valor negativo. Obviamente. Entonces, esto involucraría que en ese sentido, esto sería el cero lógico. En este caso, ¿sí? Es más, me voy a devolver. Cuando obviamente en esta parte se anula por el hecho de que haya una porción de la señal negativa con el mismo valor de este que tenemos acá y nos indique precisamente, ¿cierto? Que toda la señal modulada vale 0. No es más. Bueno, digamos que, o la consideración de esto, ¿qué pasa? Entonces, aquí están observando ustedes que hay una señal BDT, que es la onda normalmente codificadora del código en este caso. En este caso se está manejando un no retorno a cero polar. No retorno a cero polar quiere decir que tiene las dos polaridades, tanto positiva como negativa. Entonces, obviamente, acá está considerando, ¿cierto?, que eso está manejando una especificación de espectro que tiene cortes, en este caso, ¿sí?, alrededor de la frecuencia de manejo del mismo sistema, ¿cierto? Y pues siempre se busca que convencionalmente la frecuencia de la portadora sea mayor que la frecuencia de la señal modulante. Entonces, ¿cómo queda finalmente la señal? Pues finalmente la señal queda de esta forma, en este caso. ¿Ya? Entonces, como pueden apreciar, aquí están los productos suma y resta de ambas señales, como pueden considerar. Entonces, el tiempo de duración de un bit, precisamente este sub b, que es lo que estamos considerando acá, en este caso. Bueno, ahorita vamos a analizar un poquito más esta ecuación. En esta ecuación, ¿qué se observa? Pues tenemos los productos suma y los productos resta. En este caso, ahí pueden apreciarlos ustedes. En ese sentido, aquí están. Y pues son bien importantes de tener en cuenta porque en este caso, esos son el espectro de la señal portadora. Y ese que tenemos acá, ¿a qué equivale? Pues obviamente, ¿de qué se tratará? En ese sentido, ese es el espectro de la señal modulante. O sea, esta parte hace referencia a la portadora, ese es el espectro de la señal modulante. Entonces, en este caso, la señal modulada, ¿qué hace? Pues puede poseer
la portadora desplazada a una frecuencia determinada, y pues eso va a indicar que precisamente se está trabajando con una señal sync. Y eso es lo que nos está diciendo, pues yo la tengo la señal desplazada tanto para más como para menos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nosotros precisamente, ¿sí?, el espectro de la señal de ASK. En este caso, entonces se observa que el ancho de banda práctico es 2 veces la F sub B, y el cual es el doble del requerido para la transmisión en banda base. Pues esto es lo que tenemos para ASK. Bueno, entonces acá, pues finalmente esto fue lo que se logró de detectar en esto, en este caso, ¿cierto? Y obviamente, pues lo que encontramos nosotros fue, en ese sentido, la determinación de una de las señales más fáciles de producir en este caso para este sistema. Aquí tenemos precisamente la determinación del ancho de banda de una señal en ASK. Bueno, ¿qué otro parámetro es muy útil en ese sentido para el manejo de las señales ASK? Pues es la constelación. Entonces, ¿qué es una constelación? Una constelación es una representación de una señal modulada en función de varias funciones ortonormales u ortogonales, de considerar que sean de energía unitaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente para expresar estas señales ortogonales y ortonormales, pues vamos a entender en este caso que vamos a usar precisamente señales sencillamente en función de senos y cosenos. Esto supuestamente se ve desfasado 90 grados. Si vamos a hallar una función coseno así, por ejemplo, que el seno de omega sub c de t más 90 grados es lo mismo que el coseno de omega sub c de t. Hay que recordar que pues obviamente estas son relaciones trigonométricas y eso hay que tenerlo presente. Entonces, ¿qué se supone que estamos queriendo llegar a, con qué se supone que estamos queriendo nosotros llegar con esto? Pues obviamente hay que mirar todo el comportamiento del manejo de estas señales, porque estas señales están en muchos planos. Si uno lo mira desde el punto de vista polar, pues en ese sentido, el seno pues va a estar en ese caso en línea de 0 grados y el coseno se va a encontrar, por ejemplo, desfasado 90 grados con respecto al seno. Esto es lo que nos está diciendo esta gráfica, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es básicamente la especificación, es que ambas funciones entre sí tienen un cierto comportamiento. Entonces, digamos que podemos afirmar que tanto el seno y el coseno son señales ortogonales u ortonormales, en este caso, ¿ya? Entonces, por eso es que podemos usarla nosotros para este tipo de representaciones. Como pueden ver ustedes, aquí tenemos que considerar cómo se determina o se discrimina el cero lógico y el 1 lógico, puntualmente hablando. Entonces, en ese orden de ideas, aquí, por ejemplo, tenemos que especificar que esto es una constelación para un solo dato, para el dato cuando se implica que es 0 y para el dato cuando se implica que tiene cierto valor o que representa el 1 lógico. Entonces eso implica que esto tiene esta ecuación, ¿cierto? Entonces sencillamente es una fluctuación bien interesante, en este caso, ¿sí?, donde se mezclan prácticamente la disposición de producir el 0 y de producir este tipo de valor de amplitud. Entonces, en ese orden de ideas, uno que deduce dentro de esa parte, entonces que mientras mayor es la separación entre los puntos 0 y 1, menor es la posibilidad de que se convierta el uno en el otro. O sea, yo no me puedo de pronto confundir con un dato que me quede por aquí y que yo piense que sea un 1 lógico o que sea un 0 lógico. Entre más separados, pues mucho mejor. ¿Está claro? ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? Bueno. Hablemos del ASK, de la distancia con los posibles valores. ¿Qué pasa con esto? Pues dependiendo de ese manejo de esa distancia nos va a determinar a nosotros un cierto margen de error, en este caso. Si los símbolos están muy distanciados, entonces va a ser difícil que uno los mezcle entre sí y uno se convierta en el otro. Entonces, sencillamente esa es una de las situaciones como tal con las cuales podemos producir nosotros mecanismos de salida. Entonces, en este caso aquí tenemos el esquema de un modulador ASK con un específico diagrama de bloques. Precisamente tenemos los datos digitales de entrada, tenemos específicamente, en este caso, lo que va a pasar ahí a continuación, la portadora sinusfildal de alta frecuencia, ¿cierto? En ese sentido, ¿sí? Y un modulador balanceado. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas cosas? Pues vamos a aplicar señales, en este caso. Lo que sale a la salida de esto
y la señal modulada en ASK. Entonces, en ese orden de ideas, pues puntualmente metemos un tren de bits, ¿cierto? Que es la señal digital, ¿cierto? Tenemos una portadora. ¿Y qué debemos esperar que salga a la salida? Pues una señal adecuada de esta manera, que siga el comportamiento de patrones que está entregando la señal digital con respecto a la portadora. Entonces, esta es la señal de salida. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, el demodulador digital, ¿cómo funciona? Pues va a detectar la presencia de una señal portadora de mayor amplitud y le va a colocar un interrogatorio a nivel de umbrales y va a averiguar en este caso a qué equivale. Desde ese punto de vista, eso es lo que vale un demodulador en ASK. Entonces, un demodulador en ASK consta de un detector de envolvente, un sistema en buffer y la señal de salida digital, finalmente. Entonces, acá tenemos nosotros precisamente el análisis que se hace a nivel de ancho de banda para ASK. Como pueden apreciar, pues obviamente esa situación va a involucrar que uno tenga medidas, ¿cierto?, del ancho de banda especificado alrededor de una portadora F sub C. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Entonces sigamos y avancemos. Entonces en este orden de ideas vamos a hablar de FSK. FSK, ¿quién es? Pues consiste en variar ya no amplitud, sino frecuencia de una portadora de acuerdo a los datos. Para un 1 lógico, pues obviamente le va a corresponder una frecuencia F sub 1 y para un 0 lógico, pues una frecuencia F sub 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si la fase de la señal FSK es continua, es decir, pues que hay un bit y pues que es decir que hay una diferencia de frecuencia entre un bit y otro, pues vamos a encontrar nosotros en este caso, ¿sí?, la disposición de poder hablar y de poder mostrar situaciones con las cuales estamos especificando diferentes tratos y manejos de valores, en ese caso a digitalizar, por cuenta de una conmutación tipo FSK. O sea, ¿de qué se trata? Se trata de que estas dos frecuencias sean alteradas por un preciso tren de datos, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que finalmente nosotros lo que vamos a hacer dentro de este tipo de modulación no es producir amplitudes, sino cambios que sigan supuestamente valores de frecuencia. O sea, mientras más se agite la frecuencia, quiere decir que allí hay unos. Mientras menos se agite la frecuencia, quiere decir que allí hay ceros. Entonces, aquí tenemos nosotros una tasa de datos, puntualmente hablando. En este caso, ¿ya? Y obviamente, pues mostramos específicamente lo que a continuación está considerando esta parte. ¿Listo? Entonces, esta es la expresión matemática de esto. Y obviamente, pues es una señal que se maneja con respecto a una sinusoide de una frecuencia F sub A, que si transmite un 1 y una frecuencia F sub B cuando se transmite un 0. No es más, en ese sentido. Entonces, finalmente tenemos nosotros una portadora sin modular que se puede involucrar con respecto a las dos señales que estamos en este caso manejando, ¿cierto? Entonces, la portadora, ¿a qué debe ser igual? Pues a la frecuencia A más la frecuencia B sobre 2, en ese caso. Entonces, fíjense, jóvenes, que obviamente, ¿cómo se supone que uno considera esto? Pues, dependiendo de la situación, hay una cosa que hay que tener muy en claro con esto, y es el manejo de la fase. Porque, pues, esto implicaría determinar el trabajo puntual de tener una frecuencia de una frecuencia alta, ¿cierto? Con básicamente el manejo puntual de una fase en la cual pues uno tuviera que encontrar siempre en este caso valores entre los cuales sus diferencias nos dieran básicamente el mismo de fase. O en ese orden de ideas nos dieran a nosotros qué desviación de frecuencia es la más idónea para encontrarnos siempre en fase. Entonces, la densidad espectral de potencia, como está mencionada allí, de una señal FSK se va a determinar por esta ecuación que está aquí abajo. Esta es una ecuación bastante grande, ¿cierto? Entonces, en esta ecuación nosotros podemos trabajar muchas cosas y extraer de allí no solamente términos característicos de la misma señal, sino su espectro de señal, como lo pueden apreciar acá. Entonces acá podemos ver en ese sentido tanto la señal F sub A como la señal F sub B. Ese ya es el espectro de FSK.
La desviación, ¿cómo se va a encontrar? Pues la desviación es la diferencia positiva que vamos a tener entre la frecuencia f sub b menos f sub a sobre 2, en este caso. Y el ancho de banda se hace como se trabajaba para la regla de Carson, que se supone que es igual a 2 veces del AF más f sub b. Eso es básicamente lo que estamos considerando en este momento, ¿ya? Entonces, y f sub b, ¿qué es? Es la velocidad de transmisión de los bits, realmente, desde ese punto de vista. Bueno, revisemos un poco también, además, el índice de modulación que se maneja en FSK. De hecho, se va a denotar con la letra H acá para esta tendencia y se obtiene con qué ecuación? Pues con esta ecuación, que es los cambios de frecuencia sobre la frecuencia f sub b. Ese es el coeficiente de modulación. Además, pues obviamente, pues hay condiciones que tienen que valerse dentro de este manejo de estas señales y es que sean ortogonales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que se cumplen ciertas condicionales a nivel matemático dentro de este tipo de señales. Bueno, y tienen ustedes en este caso un desarrollo matemático que me está mostrando precisamente la forma de considerar que estas señales dentro de FSK se pueden tener en cuenta como señales ortogonales. Bueno, entonces acá, por ejemplo, han puesto de plano manifiesto de que pueden considerar la frecuencia portadora como el punto medio de la desviación de frecuencia. Y que obviamente pues la desviación en radianes, de frecuencia pico en radianes, está determinada por la siguiente ecuación. O sea que 2 veces f sub c es igual a f sub a más f sub b. Y obviamente ese símbolo sigma que está allí es igual a pi por f sub a menos f sub b. En este caso. Bueno. La modulación digital de FSK, la constelación pues parte del hecho de tener que considerar que hay dos frecuencias que tienen en ese caso características precisamente ortogonales. Entonces, partiendo de esto, vamos a disponer de una ecuación en la cual hablemos precisamente de 2p raíz de 2ps por el coseno de omega c de t por el coseno de ese ángulo de t, en este caso. Entonces, ¿qué están buscando? Menos la raíz cuadrada de 2 por p sub s por el b de t, ¿cierto? Por el seno de omega sub c de t, por el seno de ese ángulo allí determinado. Entonces, es una ecuación que va a determinar o va a quedar representados los ejes coordenados, ¿como cuáles? Estos. Entonces, son ejes rotantes. Entonces, aquí hay una representación fasorial dentro de esta parte. Entonces, ahí podemos especificar nosotros a través de una determinación de fasores cómo podemos expresar las determinaciones de un modulador digital en FSK. Entonces, aquí tienen ustedes el modulador. El modulador no es más que algo bien sencillo que entra un oscilador inicial, ¿cierto? Una parte de la señal entra un oscilador inicial y la otra parte de la señal entra, en este caso, a otro oscilador, perdón, a un buffer negador, donde se asocia a otro oscilador, y allí se supone que, obviamente, pues vamos a considerar sencillamente la determinación formal de producir un FSK. ¿Cómo se produce un FSK? Por la suma de dos señales ASK. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Ya? ¿Preguntas? Bueno, aquí está supuestamente considerando ya la señal de salida de FSK. Y aquí pues obviamente estamos introduciendo el tren de bits. Y aquí pues lo que hacemos, por un lado, pues se va la señal, por este lado directamente, por este lado se niega. Y llegan a ese valor de allí, ese sistema de superposición. Y obviamente, ¿qué produce ahí en adelante? Pues la salida de una señal ASK, en este caso, por ambos lados. Y luego lo que hacen es sumarse ambas señales. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se trabaja el demodulador FSK? El demodulador FSK pues se usa básicamente para extraer señales del dominio de la frecuencia
y se implementa convencionalmente por PLLs, por lazos de fase de amarre cerrado, ¿cierto? O sea, en este caso, una fase de lazo cerrado va a indicar qué bloques se pueden, en ese caso, implementar de acuerdo a esta parte. Esto no es nada del otro mundo. Como pueden ver, es algo muy simple. Se considera primero la entrada, un sistema de comparación de fase, y ese se subdivide en lo que es el oscilador controlado por voltaje, o sea, un VCO y un amplificador. Entonces, ahí ya tenemos en este caso, en primera instancia, cómo recuperar esa señal, cómo funciona. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Se considera que a la entrada de un PLL se tiene una señal de FSK, ¿cierto? Entonces, ese PLL, pues va a proceder una frecuencia de oscilación propia natural, como dicen allí, ¿cierto? Y que se va a establecer cuando se realiza un diseño. Entonces, la frecuencia de entrada, como pueden apreciar, de pronto a veces no coincide con la del PLL, entonces lo que produce, pues una diferencia en el manejo de las fases a la salida del comparador de fase. Entonces, con esa diferencia de fase, se convierte a voltaje, y eso es lo que sencillamente a nivel de un CD proporcional, en este caso, va a manejar precisamente los cambios de una señal. O sea, en otras palabras, ¿qué hace? Pues que todo lo que se demuestre en el dominio de la frecuencia que tenga información va a incidir sobre un oscilador controlado por voltaje que lee las oscilaciones, y esas oscilaciones inmediatamente las traspasa, en este caso a valores. Eso es básicamente. Entonces, el demodulador FSK, perdón, va a variar el voltaje a la entrada del VCO y varía también la frecuencia hasta que obviamente pues este par de dispositivos puedan engancharse y darse cuenta de que es un buen 1 y un buen 0. Entonces el voltaje que tenemos nosotros en un sistema de estos de salida necesario para producir una señal oscilante por el VCO es igual a la frecuencia de la señal de entrada. O sea, para nosotros darnos cuenta qué valores son los que toma el oscilador, pues obviamente tenemos que tener en cuenta las frecuencias que se están produciendo. Aquí tenemos nosotros el gráfico, puntualmente. No varía mucho con respecto a los demás, como pueden apreciar. Y obviamente pues ahí tenemos el ancho de banda para FSK. Bueno, y ya para ir acabando, esta es la modulación digital de fase, que es el PSK. De hecho, esta modulación es la más importante de todas. ¿Qué quiere decir? Pues esta es una variación de una fase sinusoide portadora de acuerdo a los datos de entrada del modulador PSK. Entonces ahí tenemos específicamente el caso binario, donde hay cuestiones donde se seleccionan el 0 y pi y dos únicas fases y uso una por cada, en este caso por cada bit. ¿Qué quiere decir esto? Entonces la modulación FSK, PRK o Phase Reversal Keying, ¿sí? Es una de esas variantes que tiene esto. Entonces el PSK hay que supuestamente tenerlo en cuenta, ¿cierto? Como una variación, primero que todo, pues de las señales del manejo unibit de una señal, en este caso, ¿sí? Ahorita estamos hablando precisamente de esta parte, pero entonces, ¿qué esperamos nosotros? Nosotros no esperamos ni variación en frecuencia ni variación de amplitud. ¿Qué es lo que se espera allí fundamentalmente? ¿Qué creen ustedes? Pues lo que se espera allí fundamentalmente es las variaciones precisamente de fases. No hay cambios de frecuencia, no hay cambios de amplitudes. Entonces, desde ese punto de vista, pues aquí tienen ustedes la forma de encontrarse con un PSK. Y ese es un PSK básico. Y esta es la constelación. Como pueden ver, ahí tenemos a ambos lados lo que es la demostración como tal, ¿sí? De lo que es un sistema que está controlado por fases. Ahora aparecen ustedes lo que es a izquierda y a derecha, el estado 1 y el estado 0. Entonces, ya aquí en adelante, pues, ¿qué nos toca considerar? Pues nosotros vamos a tomar una fase 0, cuando tenemos un 0 lógico, y una fase de cualquier valor, que en este caso puede ser pi, para cuando estamos especificando
un 1 lógico, en este caso. Entonces, ¿cómo se determina la densidad espectral de potencia? Bueno, aquí está la ecuación completa, ¿cierto? Son un par de sumatorias de señales zinc que involucran la frecuencia de base del sistema y la frecuencia portadora y el tiempo de bit. Entonces, el espectro es este, es sencillo. En este caso, ¿cierto? Centrado en la frecuencia de portadora F sub C, ¿cierto? Y obviamente, pues el espectro es parecido al de la SK, solo que aquí no están esas delta Dirac que estamos manejando en el ASK. ¿Eso qué implica? Que va a haber un ahorro de potencia. Y desde ese punto de vista, pues obviamente va a determinar y va a encontrar que el ancho de banda de ASK es igual, perdón, que el ancho de banda de PSK es igual al de la ASK, que es más o menos 2F sub B. Entonces acá podemos encontrar nosotros que la señal incide prácticamente de forma muy similar a la de la SK. De hecho, pues obviamente nosotros lo que estamos haciendo en este caso es una separación de valores determinada por la presencia de una fase. Una fase que nos indica un estado, por decirlo así, 0, y un estado que nos indica un estado de 1, en ese caso. Aquí vamos a mostrar nosotros el modulador, que es el modulador PSK, ¿cierto? Entonces, el modulador, ¿cómo trabaja? Pues vamos a introducirle una señal binaria, ¿cierto? Entonces son los datos digitales de entrada. Vamos a pasarle un convertidor de niveles, que son datos, convertidor de datos unipolares y bipolares, ¿cierto? Vamos a considerar un oscilador para introducir la portadora y un sistema mezclador, en este caso con modulador balanceado, ¿cierto? Entonces, además de eso, pues tenemos la salida de la señal PSK. Entonces, ¿qué esperamos hacer nosotros? Introducir una señal digital. Esa señal digital entra a un convertidor de niveles, ¿cierto? También se introduce la señal del oscilador, como pueden ver ustedes acá. Y obviamente, pues está mostrando los desfases, en este caso, de una vez, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, ¿cierto? No, qué pena, disculpen, vamos a repetir el ejemplo, ¿cierto? Esta es la señal de entrada, esta es la señal de salida del PSK, realmente. Donde ahí pueden apreciar los cambios específicos de las fases. Y eso es básicamente lo que estamos buscando. Bueno, entonces acá el demodulador BPSK es un poco diferente porque dispone en este caso, perdón, de un oscilador local y un detector de envolvente para recuperar finalmente la señal digital. Y donde probablemente se use un filtro pasabajos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O no? Entonces vamos a hablar precisamente, voy a proponer a ustedes cosas, ¿no? En este caso, entonces vamos a hacer simulaciones, vamos a buscar en ese sentido esquemas de simulación, donde nosotros podamos hacer sistemas en ASK, FSK y PSK. De hecho, ya a ustedes les pasé uno, ¿no? Entonces espero que ustedes vayan a desarrollar esa parte. ¿Listo? Entonces, acá vamos a considerar que, pues, vamos a hablar ahorita de otro mecanismo que se llama el 4PSK. El 4PSK, precisamente, pues, involucra el desarrollo como tal de una señal que tiene en ese caso 4 fases. Esas 4 fases, fundamentalmente, es lo que se denomina un sistema D-bit. Y en ese sistema D-bit se va a manejar un diagrama de constelaciones. Entonces, aquí yo tengo el 0,1, el 0,0, el 1,1 y el 1,0. Y acá tengo el sistema 8PSK. El 8PSK se maneja con 3 bits, como pueden apreciar, ¿cierto? Y obviamente esa disposición involucra que yo tenga que ubicar en un vector circular una ubicación de 8 datos, en este caso. Este es lo del ancho de banda, pues lo del ancho de banda ya lo indicamos nosotros, que el ancho de banda de PSK es igual al del sistema ASK. Bueno, eso es básicamente todo por el momento. ¿Alguna pregunta?